para terminar el ejercicio de la clase 40, entonces nos pedían que después de una conversación se pactaba un precio regulado y que coincidía con el costo medio. Es decir, en ese punto la utilidad del monopolio son cero, entonces basta, igualemos. En este caso, entonces, reitero, basta que se iguale el precio al costo medio total o los ingresos a los costos y se determina a qué volumen de producción para el cual las utilidades son cero. Hola. Hola, estoy viendo la última partecita del ejercicio D de la clase 40, que era la utilidad igual a cero, entonces se iguala ingreso con costo, encontramos la cantidad, conocida la cantidad, determinamos cuál es el precio que coincide con el costo medio total y verificamos que efectivamente las utilidades son cero. Ahí estaría, con una cantidad de 16.867 aproximadamente. Y un precio de 131. No, de 200 y tanto. Entonces, le damos a la clase 41 ahora. Que vamos a ver algunas medidas correctivas al monopolio o lo que es la regulación. En este caso, lo que se pretende al implementar algunas de las medidas correctivas o regular al monopolio es mitigar o lisa y llanamente eliminar la pérdida social originada por el monopolio. Entonces, ¿cuál es la idea? Que la autoridad impetre o implemente algún tipo de medida o política para que el poder del monopolio a la larga sea menor o la pérdida social desaparezca. Recordando que el monopolista provoca, dada su existencia, una pérdida irrecuperable de eficiencia o pérdida social. ¿Por qué? Porque la cantidad que se termina transando en un mercado monopólico es menor que lo socialmente óptimo. Tener claro, tal cual ya hemos dicho más de una vez, si se trata de un monopolio natural, no se debiera emprender alguna medida que signifique dividir la empresa, fraccionarla, o bien el permitir que otros entren, o el, entre comillas, subsidiar para que otros entren. Porque recuerda que el monopolio natural era el caso en el cual, el monopolio natural o puro, recuerda que era el caso en el cual esa empresa por sí sola es capaz de satisfacer el mercado. En la óptica de la empresa, ¿qué es lo que ocurre? Que ese hecho se da con la máxima eficiencia, es decir, esa empresa es más eficiente que todas las otras. Por lo tanto, el permitir que otras entraran significa que los costos de producción serían mayores. Por lo tanto, las cantidades producidas debieran y ofrecidas debieran ser menores. Entonces hay que tener cuidado con eso. En este caso, ¿qué es lo que podría hacer el Estado o la autoridad a efectos de regular? Bueno, podría crear una empresa que compita contra el monopolio. Eso no siempre se va a poder. Por los volúmenes involucrados en las inversiones que se requerirían, eventualmente puede ser no factible. O, lamentablemente, como nos muestra la empírica, es decir, el mundo real, en términos de la gestión y administración de recursos, todavía el mundo, la vida real, muestra que el Estado
es un peor administrador de recursos en vez de los privados. Todavía, y dado el objetivo que persigue una empresa privada, se demuestra, empírica, el mundo real así lo muestra, que las empresas son más eficientes en la gestión y administración de los recursos. Por lo tanto, no sería quizás la mejor recomendación. Otra regulación, tal como hemos visto, podría ser la fijación de precios, que por sí sola es mala, según lo que vimos tiempo atrás. Pero al coexistir dos cuestiones que son malas para el mercado, el monopolio y la fijación de precios, dicha fijación de precios nos podría llevar al óptimo, que es lo que vamos a ver. Entonces, recordando que el monopolio natural opera en la región en la cual los costos marginales son decrecientes, decrecientes, decrecientes. La línea azul del gráfico, ¿la ves, Sebastián? Sí, profe. Ya. El óptimo del monopolista sin regulación está aquí. Ingreso marginal igual a costo marginal. El monopolista decide producir Q sub M y el precio lo leemos en la demanda. Y cobraría ese precio. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Qué es lo que ocurriría? Este monopolista estaría ganando o perdiendo platita. Si te das cuenta, pero ese no es el problema del monopolio. Nunca olvides, lo malo del monopolio es que se produce menos que lo socialmente óptimo. Eso es lo malo. Entonces, fíjate, mira, a ese nivel de producción QSUM, en promedio le cuesta a cada unidad producida esta cantidad. La vende a P sub M. Por lo tanto, este rectángulo estaría denotando la existencia de utilidades o pérdidas. Muy tiritón el rectángulo. Utilidades. No importa, utilidad. Como está causando un daño, le podría interesar a la autoridad que esta empresa sea regulada. ¿Sigues? Sí. Mira, ¿qué pasaría? Recuérdate, el óptimo en mercados competitivos, la condición de primer orden dice esto. Eso es en competencia perfecta. Lo general es esto. Y esa fue la condición que aprovechamos aquí. Ahí. ¿Sigue? Sí. Si buscáramos, esta la vamos a llamar condición 1. Si buscáramos la condición 2, que es la que existe en mercados competitivos, fíjate lo que pasaría. Busco el punto en el cual el precio, que es la demanda, el ingreso medio, igual al costo marginal. Eso ocurriría aquí. ¿Me sigues? Ahí se estaría dando la condición 2. Lo sigo. Pero fíjate lo que ocurre. Voy a extender la curva de costo medio. Ese es el costo medio del monopolista. ¿Qué es lo que estaría connotando? Que se producirían Q sub C unidades, se vendería al precio que estemos dispuestos a pagar a P sub C. El gráfico aquí lo voy a poner PC Q sub C. La condición 1 es UM PM. ¿Me sigues? Sí. Pero fíjate, a esa cantidad, a Q sub C, ¿cuánto le cuesta en promedio al monopolista producir cada unidad? La leo en costo medio total, aquí. La vendería a ese precio. ¿Este monopolista ganaría o perdería plata? Este monopolista perdería. ¿Cuánto perdería? Toda el área del Sí. rectángulo que se genera allí.
¿Le convendría producir No, Q-C unidades? no. No. Y ahora, recogiendo lo que se hizo en el ejercicio anterior, ¿qué es lo que va a pasar en un caso como este? Déjame borrar algunas cosas. Aquí ocurriría la condición. Fíjate, ¿qué es lo que estaría pasando? Y te das cuenta, y la última pregunta del ejercicio anterior era regular al monopolista de manera tal que las utilidades sean cero. ¿Dónde se logra eso? Aquí en 3, en el punto 3, que fue la última pregunta del ejercicio anterior. En 3, si te das cuenta, el precio que cobraría el monopolista es igual al costo. ¿Qué significa? En promedio me cuesta 5 pesos producir esta unidad y la vendo a 5 pesos. ¿Qué utilidad unitaria genero por cada unidad vendida? ¿Cuánto me queda de utilidad? No, nada. Nada. Por lo tanto, las utilidades son igual a Cero. 0. Ese es el mínimo precio que le podríamos poner al monopolista, de manera tal, si te das cuenta, termina produciendo el Q sub R, que es la cantidad con la regulación, que en este caso sería la fijación de precio, y vendiendo a un precio P sub R. Y las utilidades serían, ¿cuánto No tiene que serían las? ser cero. Cero. Pero cuidado, Cero. no porque la utilidad es cero significa que no le va a convenir producir. Recuérdate que está pagando el costo alternativo del capital que tiene invertido en la empresa. Por lo tanto, igual va a producir. Y ciertamente, ¿qué ocurre? ¿Qué termina ocurriendo con la cantidad producida en el mercado? Que regulamos a ese precio, Termina subiendo a cantidad. subiendo. Y como consecuencia, el precio que paga cada uno de nosotros como consumidores sería también mayor o menor. ¿Qué? El costo sería menor. Menor. Y por lo tanto, ¿qué ocurre con la pérdida social? La pérdida social disminuye. Disminuye. No desaparece en este caso. La pérdida social inicial, si trabajáramos con las integrales, a ver si lo puedo hacer, la pérdida social sería al inicio todo esto. ¿Me sigues? Sí. Voy a tener que borrarlo. Y la pérdida social final sería ese. Aumentó, no desapareció, pero aumentó, disminuyó la pérdida Disminuye. social. Por lo tanto, la medida es buena o es mala. La medida es buena. Es buena. ¿Listo? Eso es. ¿Hay dudas? Seba, ¿tienes Porque, dudas? I mean, o sea, pero si el precio estuviera en 2, Sí, ahí la pérdida social sería cero. sería cero, pero ojo, cero entre comillas, porque el monopolista produciría, No. no. Y si no produce, ¿cuánto es la pérdida social? Si no produce pérdida social es lo que, no, lo que ya no produciría. Todo eso. Todo eso. Que eso ¿Sigue? es lo que no, que eso es lo que no está produciendo, porque no Al no produciría. estar produciendo, no se satisfacen las necesidades. Nosotros como consumidores, ¿tendríamos bienestar por el consumo de este bien? No. No. Entonces se pierde todo. Sería lo peor posible que el monopolista cerrara. ¿Hay dudas? No, profe. Bien. Aquí cuidado con la interpretación, ¿eh? Supón, mira,
un monopolista que tiene una función de costo marginal prácticamente constante. Este es el costo marginal inicial. ¿Me sigues? Lo sigo. Esta es la función de ingreso marginal. Buscamos la gris, buscamos la condición de optimalidad. Eso ocurre ahí. Costo marginal igual ingreso marginal. Nunca olvidar esa, la condición de primer orden. ¿Me sigues? El monopolista produciría Q sub 0 y vendería a un precio P sub 0. ¿Hay dudas? No, profe. Lo leo en la demanda, en el ingreso medio el precio a cobrar. Si se aplica un impuesto a la producción, un impuesto variable, es decir, se le dice al monopolista, te voy a cobrar 5 pesos por cada unidad que produzca. ¿Me sigue? Lo sigo. No olvide esto, los costos totales son los costos variables más los costos fijos. El costo total inicial sería el costo variable inicial más el costo fijo, le vamos a poner sub 0. Si se aplica un impuesto a la producción, el costo total final, ¿cuál sería? ¿Cómo internalizaría la empresa ese impuesto de monto variable? ¿Como un aumento en su costo variable o en su costo fijo? En su. Es un En su costo por costo unidad. fijo. En su costo Cuidado, fijo. le voy a cobrar 5 pesos por cada unidad producida. Por lo tanto, eso es Ese costo variable. siendo el costo fijo no cambia, siendo el costo variable final mayor o menor que el inicial, El costo variable sería mayor. mayor. Por lo tanto, la función costo marginal nueva con el impuesto sería esta. El D costo variable final a DQ sería el costo marginal más el impuesto. Por lo tanto, el costo marginal sube. ¿Me sigues? Lo sigo. ¿Qué significa? Buscamos la condición de optimalidad. El nuevo costo marginal igual al ingreso marginal. Eso ocurre aquí en 2. Eso ocurre aquí en el punto 2. Por lo tanto, fíjate qué es lo que pasa. La cantidad que se va a producir es ahora mayor o menor. La cantidad que se usa es mayor. Es Ah, no, menor. menor. Y el precio que nos van a El precio cobrar a es mayor. nosotros como El precio es consumidores, mayor. mayor. El objetivo era de esta regulación producir más o menos. El objetivo es regular el monopolio. ¿Cuál es? Que se produzca más o menos. Que se produzca más. ¿Qué es lo que termina ocurriendo? Se termina produciendo más o menos. Se termina produciendo menos. Por lo tanto, la medida es buena o mala. La medida es mala. Mala. ¿Hay dudas? No. ¿Hay dudas? No. Última vez. ¿Hay dudas? Este sería el costo marginal final. La suma. Perdón. ¿Hay dudas? No, profe. Análogo. Si se aplicara, y entienden lo que hay detrás, al existir el monopolio, se produce más o menos que lo socialmente óptimo. Siempre en monopolio, Se produce menos. menos. Ya. Por lo tanto, cualquier medida regulatoria va a pretender que se produzca más o menos. Que se produzca más. Eso no podéis tenerlo en duda. Supone ahora que se aplica un impuesto al consumo. El impuesto al consumo, ¿quiénes lo van a internalizar? ¿La empresa o nosotros los consumidores?
Un impuesto al consumo lo vamos a analizar nosotros. Nosotros, los consumidores. Por lo tanto, nos va a salir, al existir el impuesto más barato o más caro, comprar, consumir a la larga. Nos va a salir más caro consumir. Listo. Por lo tanto, la demanda se mueve hacia dónde? La demanda baja, Baja, se desplaza. se desplaza. Buscamos la condición de optimalidad. Costo marginal igual a ingreso marginal inicial, el azul. Eso sería el óptimo inicial. 1 es el óptimo inicial. ¿Me sigue? Sí. Al aplicar el impuesto al consumo, la demanda baja. Tenemos un nuevo ingreso marginal, que es la función segmentada media celestita. Se obtiene el segundo óptimo o el óptimo final aquí en 2. ¿Me sigues? Sí. ¿Y qué pasó? La cantidad inicial, déjame escribir los datos, aquí se obtiene con P sub M, U sub M. El óptimo final se obtiene a PD U. ¿Qué pasa con las cantidades? ¿Cuál es mayor? ¿UM o Q? QM. Y en términos de los precios, ¿cómo es PD respecto de PM? PD mayor. Por lo tanto, se termina mejor o peor, consumiendo menos y pagando más. Termina. Que consumimos menos, vamos a satisfacer mejor o peor las necesidades. Vamos a satisfacer peor. Por lo tanto, terminamos mejor o peor en términos de bienestar. Peor. Buena o mala medida. En mala medida. Mala medida. ¿Hay dudas? Deme un segundo. La cuantía del impuesto es la distancia vertical entre las funciones de ingresos marginales. ¿Ya? Sí. Y aquí, contra toda lógica, a ver, me devuelvo, mira. Esta medida, desde la óptica económica, esta sería una buena o mala medida. Sí, una mala medida. Listo. Y entiende por qué voy a meter un concepto que no hay que ver. Desde la óptica política, sería buena o mala. Creo que no estoy seguro del todo. Pero piensa desde la lógica, ¿el monopolista es bueno o malo para la sociedad? Es mala para la sociedad. Listo. Y la autoridad, el presidente electo, dice, le voy a aplicar un impuesto a esta empresa o a, o a los consumidores de este bien. Es malo el monopolio. La gente termina mejor o peor. Es que termina peor. Pero políticamente, ¿ganas o no ganas votos? Ah, te estoy ganando. Estás ganando votos porque te congracias con la gente. Pero la medida económicamente buena es mala. Es mala. Es mala. ¿Me entiendes? Ok, está bien la medida de que sacar el monopolio, pero no termina con los mejores resultados. Correcto. Vamos a esta que es contra toda lógica. La otorgación de un subsidio. ¿Me sigue?
Aquí le vamos a Sí, dar un subsidio al productor. Le vamos a decir, yo te voy a bonificar 10 pesos por cada unidad que tú produzcas. ¿Me entiende? sí. Entonces, fíjese, puedo tomar el lápiz. Los costos iniciales, un costo variable cero más un costo fijo cero. Se va a otorgar un subsidio. Eso implica que el costo total 1 o final más. Si es un subsidio a la producción, el monopolista, por cada unidad producida, eso es lo que estamos diciendo, el monopolista lo va a internalizar como una disminución de su costo variable o costo fijo. Y me van a dar 10 pesos por cada unidad que yo produzco. Eso afecta su costo variable. Listo. El costo fijo no ha de cambiar. Pero aquí lo que ocurre es que el costo variable 1, ¿cómo es respecto del costo variable 0? ¿Cuál es mayor? El, ¿El co- inicial el, o el final? el ICE es menor. Eje. Ah, no, el ICE es mayor. Me van a dar 10 pesos por cada unidad que yo produzca. Me va a convenir producir más o menos. Hago ni producir más. Por lo tanto, ¿cuál es mayor? ¿El inicial o el final? Al final. Vuelvo a Ah, no, espera, preguntar. espera. No, espera un segundo. Me tengo que confundir. Me están dando por producir. ¿Sí? Digo, Por lo tanto, como me dan 10 pesos por cada unidad producida me cuesta más o menos que al inicio, coño, me cuesta menos. menos. Listo. Y nunca te olvides, cuando los costos de producción disminuyen, la función de costo marginal u oferta aumenta o disminuye. Empecé a aumentar. El costo marginal 1, en el fondo, ¿cómo es respecto del costo marginal 0? Recuerda que los costos marginales dependen de los costos variables. Por lo tanto, si el costo variable 1 es menor, el costo marginal 1, ¿cómo tendrá que ser? Menor o Tendrá mayor que, que el... tendrá que ser, tendrá que ser menor que el costo Listo. marginal C. Por lo tanto, este es el costo marginal 0, este es el costo marginal 1. Cuando la oferta aumenta, se mueve hacia la derecha y abajo porque sale más barato producir. El óptimo inicial es este, cobrándose un precio PM y vendiendo una cantidad Q sub M. ¿Hay dudas? Ese es el óptimo sub cero inicial. ¿Sigues? Lo sigo, profe. Como ahora yo percibo que mis costos son menores porque el gobierno me está regalando un billetito por cada unidad producida, los costos marginales disminuyen. El nuevo óptimo, ¿dónde se obtiene? Aquí. Este es el óptimo final. 1 es el óptimo final. Por lo tanto, ¿qué ocurrió con la cantidad producida? ¿Aumentó o no? Aumentó. Aumentó. ¿Qué ocurre con el precio que vamos a pagar los consumidores? El precio termina bajando. Bajando. Por lo tanto, ¿esta medida es buena o es mala? Esto termina bueno. Es buena. Pero políticamente es buena. Políticamente subsidio a la producción. Entendiendo, el monopolista, ¿qué es lo que se dice en el vulgo? Que ganan Ah, mucha plata porque cobran lo que quieran. Y la autoridad le otorga un subsidio. Eso le va a llevar a ganar o perder votos. a perder votos porque está Por lo optando algo tanto, que es percibido económicamente mal. es buena, pero políticamente es Mal. mala. Hay un aumento en el excedente. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? Deme unos momentos.
Avísame cuando estés. Ya. Ya estoy, profe. Ok. Léete esta lámina, trata de entender el mono y dime si de verdad lo entiendes. Esto es costo marginal. Esto es costo medio. Esto es ingreso medio, que es igual a la demanda o es igual al precio, como lo queramos. Esta es ingreso marginal. El óptimo inicial se obtiene aquí. Ese es el óptimo inicio. ¿Entiendes el mono? O sea, lo que me está diciendo es que aquí se fija un precio máximo que, si bien sigue estando por encima del óptimo, es menor que el. Sigue estando bajo el óptimo, bajo el precio de optimalidad. Sí. El óptimo inicial queda caracterizado por Q sub M, PM. Si te das cuenta aquí, si nosotros fijáramos precio, ese precio que le coloquemos como autoridad al bien tiene que estar en este rango. Según el mono, el precio fijado debiera estar mayor que P4 y menor que PM. ¿Me sigue? Sí. Mira, este sería el óptimo social. Porque aquí se cumple la condición de costo marginal igual a ingreso medio. ¿Qué significa eso? Oferta igual demanda. Eso es lo que ocurre en mercados competitivos. ¿Me sigue o no? Sí. Por lo tanto, si yo fijo el precio a P1, suponte como autoridad, es menor que PM. ¿Qué ocurriría? Cuando tú fijas el precio, el ingreso marginal es constante y coincide con el precio. Por lo tanto, busco la condición de optimalidad. Ingreso marginal, me está siguiendo, ¿no? Sí. Ya, a ese precio voy a la demanda. Pum. ¿Cuánto quisiera demandar a ese precio la gente? Q sub 1. QSub. No sé qué Q número sub es. 1 QSub 1. o Q sub S, como quiera. Ahí dice Q sub S, parece. Por lo tanto, la cantidad sería mayor o menor. Fíjate,
que la inicial, que la del óptimo sin La cantidad reducción sería mayor. mayor. Y el precio Y el precio sería menor. menor. Si tengo la función costo medio, aquí al monopolista le cuesta en promedio cada una de las QSUPS unidades este precio, ese costo, y vende a ese precio. ¿Gana o pierde plata? Vende a esto y le cuesta en promedio eso cada unidad. Estaría ganando. Ganando. Pero se produce más. Hay dudas y eso es bueno. O sea, se está produciendo más y la persona sigue ganando, el productor sigue Sí, ganando, sí, pero no gana tanto. sí. Ya. Después, si fijáramos el precio a P3, busco la condición de optimalidad. Aquí. ¿Qué ocurriría? Se produciría, consumiría Q sub 3, se vendería a ese precio. Esa empresa gana o pierde platita. Esa empresa pierde. Vende a No, este empieza a ganar precio platito. y le cuesta eso. No, empezaría a ganar. Gana. Pero ¿qué pasa con la producción? Empezaría a disminuir. Eje, Ah, no. No, desde, seguiría Q, su. desde QM nos vamos a Q3. La producción aumentaría. Aumentaría. Por lo tanto, buena o mala medida. Buena medida. En la medida que el precio esté en este rango, la medida va a ser buena. Ahora, si tú fueses autoridad, ¿qué precio es el que te conviene fijar? El precio que ocurre en el óptimo social. Es decir, ¿qué precio le fijarías tú a este bien? El precio en este caso el PC. En ese punto busco la condición de optimalidad. Costo marginal igual ingreso marginal. Eso ocurre ahí. ¿Cuánto se consumiría, se produciría y consumiría? Se produciría lo óptimo. Lo óptimo. ¿Y qué precio se cobraría? Se consumiría el precio PC, el precio óptimo también. Cobraría. Ah, Es el precio que fijó la autoridad. El monopolista de mutuo propio bien vende a 100 pesos y la autoridad dice el precio va a ser 80, por ejemplo. ¡Pum! Listo, nos vamos para allá. Y si estoy aquí donde oferta igual a demanda, ¿existe la pérdida social o la PIE? y no habría. No habría pérdida social. En el inicio, aquí voy a cambiar el color, la pérdida social es todo esto. Cuando se fija el precio a PC, estoy aquí, la pérdida social es nula. Cuando se fija el precio a P1, la pérdida social es esto, mayor o menor que al inicio. Al inicio la pérdida es todo eso, Sería menor que el menor. inicio. Por lo tanto, si bien la medida no es óptima, es buena o es mala, Es bueno. es buena. ¿Hay dudas? Dame un segundo, pues.
¿Ya? Ya. Una pregunta, comenta, analízala. Yo, mm, yo creo que sí. No, eso lo Ujú. vimos hace un ratito. Aquí. Si la empresa o la autoridad regulara a esta empresa forzándolo a cobrar PC, el óptimo estaría aquí. Se produciría Q sub C, pero recuerda, eso le cuesta en promedio cada unidad y la vende a PC. ¿Esta empresa gana o pierde plata? Está perdiendo. Perdería todo esto. ¿Eso sería sostenible en el tiempo? No, No. Por lo tanto, la empresa produciría, no, está perdiendo. que sale del mercado y nos quedamos sin metro. ¿Eso es bueno o malo? Eso es malo. Entonces, cuidado, ese mono vuelve a repasarlo, que tiene que ver con ese comentario. Perdón, esta es la pregunta. ¿Hay dudas? Déjeme leer la respuesta que está escrito. Es el monito que acabamos de ver. Aquí estás en esta zona. Estás en esta zona. Por lo tanto, fijar el precio igual a costo marginal implicaría que el costo medio es mayor que el precio. Eso significaría que las utilidades son negativas. Esto implicaría que la empresa cerraría. ¿Por qué? Porque en toda esta zona el costo medio mayor que precio y el costo medio a su vez es mayor que el costo marginal. Entonces a cualquier precio que esté en este rango, cualquier precio que esté en ese rango, el costo medio va a ser mayor que el marginal. Costo medio va a ser mayor que el marginal. La empresa perdería platita. ¿Hay dudas? No, profe. Esa es la condición que se da en este caso. ¿Cómo? Esta es otra pregunta. Perdón.
El mismo mono te sirve para analizar esto, ¿ah? Aquí lo que tienes que partir pensando es lo siguiente. El colocarle un impuesto en este caso un impuesto a la renta, no es por unidad producida. Cuando los impuestos no dependen de los costos variables, o no es un impuesto variable en el fondo, lo único que hace es transferir plata del bolsillo de la empresa al bolsillo del Estado. Me voy a devolver para explicarte, mira. Aquí teníamos un ejemplo clásico. El óptimo está ahí. Se va a producir Q sub M y se va a vender a un precio PM. ¿Me sigues? Lo sigo. ¿Cuánto le cuesta en promedio cada unidad? Eso. Por lo tanto, esta es la utilidad unitaria. Esta empresa está ganando o perdiendo plata. Esa empresa está ganando. Está ganando. Gana todo ese rectángulo. Entonces aquí voy a ponerle un número solo para que lo entiendan. 200 unidades monetarias. Entonces, cuando el impuesto a la renta, podríamos decir, como usted está ganando 200 pesos, yo le cobro un impuesto de 200 pesos por su operación. ¿Cuánto terminaría ganando el monopolista? Tenía ganando cero. ¿Cuánto moneda se lleva al bolsillo el fisco? Las 200. ¿Y la producción se altera? La producción no se altera. Por lo tanto, es absolutamente neutral la medida del impuesto a la renta. Lo único que hace es transferir plata del bolsillo de la empresa o monopolista al bolsillo del fisco. Hay dudas, pero eso no impacta en mayores producciones. ¿Hay dudas? No, profe. Entonces, vamos al mismo monito que está. Era este mismo. Estábamos mirando este mismo mono, fíjate. ¿Y aquí qué pasaría? Déjame tomar lápiz gris. Ahí, costo medio. Vamos a la pregunta de nuevo para que veamos la primera parte. Mira. Ahora nos dicen subsidiar un monopolio natural para que produzca donde el precio es igual al costo marginal es mejor que cobrarle un impuesto a la renta. Cobrar un impuesto a la renta es absolutamente neutral. Transfiere dinero del bolsillo de la empresa al bolsillo del Estado, sin impactar en cantidad. Por lo tanto, la medida es neutral, ni buena ni mala. Solo hay transferencia de dinero entre dos sujetos económicos. Punto. Subsidiar al monopolio para que produzcan del precio igual al costo marginal. Aquí busco la condición precio igual a costo marginal. Eso ocurre aquí. En ese punto, el precio que fija la autoridad es igual al costo marginal. ¿Me sigue? Lo sigo. Esta empresa tendría que producir Q sub C. Vende cada unidad al precio PC, pero le cuesta cada unidad este costo. Esta empresa gana o pierde plata. La empresa está ya perdiendo. Por lo tanto, ¿le convendría de mutuo propio operar? No. ¿Qué No. tendría que hacer la autoridad para que esta empresa opere? Tenía que compensar esa pérdida. ¿Y cuánto? Eso significa que la tiene que subsidiar. ¿En cuánto? La empresa está por IPR. Voy a poner 300 pesos. ¿Cuántas monedas le tendría que regalar el fisco a la empresa? Tenía que darle 300. Listo.
Eso es. ¿Hay dudas? O sea, a fin de cuentas, o sea, la medida tampoco. O sea, con la primera medida el fisco estaría ganando las 200, y con esto estaría perdiendo. No, con la primera medida, al aplicar el impuesto, que es un impuesto a la renta, la medida es absolutamente neutral. No pasaría Ya. nada, porque la producción no se ve alterada. Con el subsidio sí se vería alterada, que aumenta desde Q sub M a Q sub C. Pero en el fondo, ¿quién debe financiar este incremento en el consumo? ¿Quién tiene que ponerse con unas monedas para que la empresa opere? Autoridad acá. La autoridad. Subsidiar a la empresa para que opere ahí es bueno. Es mejor que cobrar los impuestos sobre la renta, indudable. Si el impuesto a la renta no pasa nada en términos del consumo, mientras que si la obligo a vender al precio socialmente óptimo, la empresa podría perder plata. Y si pierde, va a querer salirse del mercado. Si se sale del mercado, la producción es nula, la satisfacción de las necesidades es cero. Por lo tanto, se pierde todo el excedente. Mientras que si la autoridad se mete la mano al bolsillo y subsidia a la empresa, esa empresa va a decidir seguir operando. Paga la renta del capital, paga el costo de oportunidad del dinero invertido en la empresa. ¿Hay dudas? No, profe. Y eso era. ¿Hay dudas? No, profe. Bien, mi niño, nos vemos lunes si Dios quiere. Ya. Chao. Chao.